Me siento muy honrado en hacer uso de la palabra en esta oportunidad. Y lo siento en el corazón porque me considero que con mi presencia y la de mi familia seguimos la línea para perpetuar el prestigio del Colegio Nacional. Mi padre egresó del Colegio Nacional en 1913. Un hermano fallecido, luego yo, y siguieron los 4 hijos que tengo, todos guardando en el corazón el amor, el cariño, el afecto y la gratitud que le deben de haber pasado por estas aulas. Con ansioso orgullo me considero uno de los más favorecidos de este colegio, puesto que he vivido y conocido gran parte de su historia, desde el momento que ingresé como alumno en 1946. Y después ocupé la cátedra desde 1955 hasta 1989, en que me jubilé. Y no puede considerarse extraño, porque el seguimiento de la tradición familiar iniciada por mi padre, finado, se ha multiplicado. Soy miembro de número de la Academia de la Historia del Paraguay. Y he traído en el bolsillo para mostrarle a ustedes que el esfuerzo no ha sido vano y que la cosecha no ha sido estéril. En el 2014, el Ministerio de Educación me otorgó la medalla a la excelencia educativa. Y unos años después, la Diputación de nuestra nación, la Cámara de Diputados, me condecoró con la medalla Honor al Mérito Comuneros, que también traje para mostrarle a ustedes.